Una categoría migratoria es un sistema que administra tres categorías, que son International Skilled Worker, Canadian Experience Class y Skilled Trades. Queremos romper el mito. Estos tres programas son los más complejos para obtener la residencia permanente. Hay otros caminos más rápidos, más fáciles y económicos, y Plan B los conoce y puede guiarte. Según el director de migración de Yukon, este lugar es uno de los más asequibles y que quieren que tengas una residencia en este maravilloso país. There is no immigration program better than Yukon Nominee Program that you can see on the display now. It's a very smooth, it's pretty fast, there is no cost to you. The process is very, very easy. You also could meet with any of my staff at any time throughout the process to provide you with information. You will need Maria to help you with the applications for permanent residency. But when it comes to the nominee program, there is absolutely no cost nor fees. Also, Yukon has one of the most robust economies in Canada. Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Francisco Vázquez y a nombre de la Peruvian Canadian Chamber of Commerce les doy la más cordial bienvenida a este seminario web que trata de emigrar a Canadá y después qué. En este seminario vamos a tocar temas relacionados con la parte premigratoria y qué sucede después de emigrar a este gran país. Este seminario se realiza gracias a la colaboración de Plan B Immigration Services y del Consulado Peruano en Montreal. Y por eso nuestras principales panelistas el día de hoy son Evelyn Millay, que es la Cónsul General del Perú en Montreal, y María Laura Bertero, que es la CEO de Plan B y es consultora certificada por el gobierno canadiense para migración. Bueno, yo no tengo mucho que decir, son las panelistas las estrellas de este seminario, así que le doy la palabra a Evelyn. Evelyn, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Francisco, por estas palabras introductorias. Permítame compartir mi pantalla para iniciar la presentación. A ver. Aquí estamos. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la Cámara de Comercio Perú-Canadá por esta invitación para ser partícipes de este seminario online que estoy segura concita el interés de muchos de los peruanos que ven en la migración una posibilidad, una oportunidad de proyectarse hacia el futuro. El Consulado General del Perú en Montreal, como parte de los lineamientos de la función consular, tiene entre sus prioridades apoyar en el proceso de inserción productiva, legal y respetuosa de los derechos humanos del inmigrante peruano en las sedes de recepción. La migración es una decisión de gran trascendencia para la vida de una persona, sea soltera o una familia completa, por lo que es necesario que se cuente con la mayor información posible para que la decisión que se tome sea la más conveniente y adecuada. En estos tiempos del Internet, la información es lo que más abunda y el tiempo es valioso. Uno se pierde entre tanta data. Es por ello nuestro interés de coadyuvar a que quienes necesitan tengan acceso a información oportuna y confiable que pueda servir de orientación inicial y más adelante cada uno de ustedes vaya explorando por cuenta propia otras fuentes. Como podemos ver en esta diapositiva, la provincia de Quebec tiene una mayor superficie territorial que el Perú en aproximadamente 400.000 kilómetros cuadrados. El Perú tiene una densidad poblacional 4 veces mayor que la de Quebec. Statistics Canada, Oficina de Estadística del Gobierno canadiense, ha publicado recientemente en su portal web un artículo referido al crecimiento demográfico récord en este país en el año 2022, calculado en un incremento de más de 1 millón de personas, con una tasa de crecimiento anual del 2.7%, casi en su totalidad debido a un aumento en el número de inmigrantes.
La población de Canadá al 1 de enero del 2023 asciende a un aproximado de 39.500.000 habitantes. Se trata del primer periodo de 12 meses en la historia de Canadá en el que la población aumenta en más de 1 millón de personas y de la mayor tasa anual de crecimiento demográfico registrada desde 1957, cuando se registró una tasa del 3.3%. Según un informe de Statistics Canadá, la inmigración temporal fue la fuente más importante de crecimiento poblacional en Canadá. Aceptó 437.180 inmigrantes en el 2022 y experimentó un aumento neto de residentes no permanentes estimado en 607.782. Como podemos apreciar, el componente migratorio es un factor muy importante que sustenta el crecimiento económico de Canadá. En cuanto a la jurisdicción de este consulado general en Montreal, abarca 5 de las 10 provincias de Canadá: Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Isla del Príncipe Eduardo, Terranova, Labrador y Quebec, salvo algunas ciudades como las que están indicadas en pantalla, que se encuentran adscritas a la sección consular de la Embajada del Perú en Ottawa. La presencia consular en la provincia de Quebec se inició como un consulado honorario en el año 1869. Recién en el año 1944 se constituye como un consulado general a cargo de funcionarios diplomáticos de carrera. Para aquellos que aún no me conocen, yo asumí la jefatura de esta misión consular el 1 de julio del año 2021, y en estos momentos el equipo del consulado está compuesto por mi persona, el cónsul adscrito Diego Mosquela, quien asumió funciones en julio del 2022, y en total somos 6 miembros de este equipo. Esta jurisdicción es donde se concentra una de las comunidades peruanas más importantes en Canadá. Según cifras oficiales canadienses, la comunidad peruana residente en la jurisdicción de este consulado asciende a 15.345 personas aproximadamente. El padrón electoral de esta jurisdicción para las elecciones del año 2016 contó con 9.620 electores hábiles. Sin embargo, si consideramos a los inmigrantes temporales, el número de ciudadanos peruanos que viven en esta jurisdicción se estimaría en aproximadamente 19.500, de los cuales 97% viven en la ciudad de Quebec, en la provincia de Quebec, principalmente en la ciudad de Montreal. En las demás provincias, la presencia de la comunidad peruana es más reducida, como podemos observar en el cuadro. Sin embargo, se viene registrando una tendencia creciente de migración de peruanos a las áreas de las provincias atlánticas como Nueva Escocia, Terranova, Labrador y Nuevo Brunswick. La inmigración representa casi el 100% del crecimiento de la fuerza laboral de Canadá. Aproximadamente el 75% del crecimiento de la población proviene de la inmigración, principalmente en la categoría económica. Para el 2036, los inmigrantes representarán hasta el 30% de la población de Canadá, en comparación con el 20.7% en el 2011. Este plan concierne solo a los residentes permanentes, excluyendo por lo tanto a los residentes temporales, llámese trabajadores temporales, estudiantes extranjeros, los visitantes. Sin embargo, estos objetivos incluyen varias categorías de inmigración: la económica, reagrupación familiar, refugiados, personas protegidas. No conciernen a Quebec, que tiene su propio plan. Tengo entendido que María Laura Bertero, de Plan B Immigration, les hablará de las políticas migratorias canadienses en general, con mayor incidencia en las provincias atlánticas, por tratarse de las provincias bajo la jurisdicción de este consulado general, con excepción de la provincia de Quebec. Es por ello que por mi parte abordaré en líneas generales la política migratoria en la provincia de Quebec. En pantalla pueden observar los enlaces donde podrán encontrar información oficial respecto a las políticas migratorias por provincias. Las políticas migratorias de la provincia de Quebec son diferentes de las del gobierno federal. Un elemento importante en la política migratoria de esta provincia es su afirmación como una sociedad distinta dentro de la federación, cuya identidad se centra en el francés, su idioma oficial. El sistema migratorio quebequense se sustenta en primer lugar en la Constitución Federal de 1867, en donde se señala que las políticas migratorias del Canadá son un área de jurisdicción compartida entre el gobierno federal y las provincias.
Esta disposición constitucional se desarrolló con detalle en el Acuerdo Canadá-Quebec sobre inmigración y admisión temporal de extranjeros que fue firmado el 5 de febrero del año 1991. De acuerdo con la legislación canadiense, Quebec es el único responsable de elegir a los inmigrantes económicos que emigrarán a la provincia. Gracias al mencionado acuerdo entre el gobierno federal y el provincial, Quebec selecciona a los inmigrantes en la categoría económica y entrega un certificado de selección. Luego, el gobierno federal es el encargado de hacer los análisis médicos y de seguridad para posteriormente entregar la residencia permanente, siempre de acuerdo con los objetivos provinciales. El gobierno federal es el único responsable de procesar las solicitudes de refugio y asilo, igualmente es la única instancia que define y otorga la ciudadanía. Sin embargo, la elección de inmigrantes protegidos y de clase familiar para la provincia está fuera del ámbito de la provincia. Quebec no participa en programas federales como el programa denominados provinciales, ni ningún programa administrado por el sistema Express Entry, que seguramente María Laura también les hablará con un poco más de detalle. De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de la Migración Canadá-Quebec, la provincia de Quebec es responsable de brindar los servicios de recepción y de integración económica y lingüística a los migrantes que obtienen la residencia permanente. Cabe anotar que el gobierno federal compensa económicamente al provincial por estos servicios. Las autoridades de Quebec son conscientes que los cambios demográficos que está experimentando la provincia se están acelerando. Los principales indicadores de este fenómeno son la disminución de la población en edad de trabajar, el envejecimiento de su población, a las tasas de fertilidad en declive, por lo que la demanda de mano de obra en sectores claves de la economía a través del fomento de la inmigración es un esfuerzo para remediar y enfrentar estos retos demográficos y reducir su impacto en la prosperidad de Quebec. Sin embargo, de otro lado, un aumento en el número de inmigrantes permanentes y temporales podría representar desafíos adicionales para algunas regiones del país, en temas de vivienda, infraestructura y transporte y la prestación de servicios a la población. Según las previsiones del plan estratégico de esta provincia, habrá 1.4 millones de empleos disponibles en Quebec entre el 2017 y el 2026. Para satisfacer las necesidades de mano de obra, el 21% de estos empleos deberán ser ocupados por inmigrantes, ya sea para reemplazar a la fuerza de trabajo que envejece o para proporcionar crecimiento anual de empleo en Quebec y sus regiones. Según estadísticas de Canadá, alrededor del 22% de canadienses vive en Quebec. De acuerdo con el Plan de Niveles de Inmigración para Canadá 2023-2025, 465,000 nuevos residentes permanentes ingresarán en el país en el 2023. Esto implica que Quebec tiene un permiso legal para aceptar 102,300 inmigrantes. Sin embargo, el gobierno de Quebec optó por recoger solo la mitad de esa suma, por lo mencionado anteriormente respecto a los desafíos que acarrea dicha migración. Uno de los portales interesantes que se podría revisar es de Quebec on TED, que es un portal de información especialmente destinado a las personas que desean instalarse en la ciudad de Quebec o sus alrededores, así como a los extranjeros que ya están instalados. Su objetivo es orientarlo y brindarle información en su proceso de instalación e integración socioprofesional. Quebec on TED es una marca registrada del organismo sin fines de lucro de Quebec Internacional, la Agencia de Desarrollo Económico de la región de la Ciudad de Quebec. En el portal Quebec on TED, ellos brindan información sobre numerosos temas, como convocatorias de empleo abiertas a la comunidad internacional para venir a trabajar a Quebec, oportunidades de estudio en los establecimientos educacionales de la gran región de la Ciudad de Quebec, consejos para su proyecto de inmigración sea exitosos, temas relevantes para los recién llegados como actividades de creación de redes, oportunidades de empleo, consejos de integración, etc. Cabe resaltar que todos estos servicios que brinda Quebec on TED, según su portal web, son completamente gratuitos. Quisiera compartirles una experiencia de colaboración que tuvimos el año pasado con el gobierno de Quebec, a través de la Dirección de Servicios de Inmigración, quienes organizaron una conferencia virtual denominada Journée Québec Amérique Latine, que tuvo lugar el 12 de septiembre. En dicho webinar se presentaron
las oportunidades laborales que la provincia de Quebec ofrece a profesionales y trabajadores calificados de América Latina a través de este proyecto para cubrir la mano de obra de empresas quebequenses. Si bien los países participantes de este proyecto fueron varios países latinoamericanos, entre ellos México, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador y el Perú, este webinar fue especialmente organizado y dirigido para el público peruano. Las vacantes disponibles estuvieron en sectores de maquinaria y construcción, manufactura e industria, salud, servicios sociales, tecnología de la información, transformación de alimentos, entre otros. La convocatoria tuvo una importante acogida de parte de nuestros connacionales, habiéndose inscrito un total de 809 personas, de las cuales 417 lograron conectarse al webinar. Otro portal interesante que les sugiero revisar es Immigrant Quebec, que se presenta como el principal medio de información especializado en inmigración a Quebec. Desde hace más de 15 años han estado desarrollando experiencias y herramientas para ayudar a los inmigrantes a tomar decisiones informadas en su proceso de inmigración e integración. Entre el 31 de mayo y el 1 de junio del 2023, en el Palais de Congrès de Montréal, se llevará a cabo la Feria de Inmigración e Integración de Quebec, organizada por este organismo. Es un evento gratuito, es la 12ª edición, donde participarán 260 expositores de las 17 regiones de Quebec, que reúne a todos los inmigrantes o personas que tienen un proyecto de inmigración, actores de inmigración, empresas y representantes de la sociedad civil. Es decir, para aquellos que tengan oportunidad de asistir, creo que es una oportunidad muy importante. Y bueno, ya para concluir, quisiera hablarles un poco sobre los servicios consulares, cuáles son nuestras modalidades de atención y nuestros canales de comunicación, principales canales de comunicación. En cuanto a la modalidad de atención, en estos momentos atendemos por un sistema de citas, lo cual nos permite previsibilidad y orden en la atención. Estamos tratando de modernizar la atención consular a través del uso de herramientas tecnológicas. En estos momentos, las personas pueden sacar las citas para el trámite de pasaportes a través de ese enlace. Bueno, progresivamente pensamos y buscamos ampliar este sistema de citas en línea para los demás trámites. Si desean sacar citas para otros trámites, pueden usar el correo electrónico a través de estos correos que están señalados en pantalla. En cuanto a la difusión de actividades y nuestro principal canal de comunicación en estos momentos es la cuenta oficial de Facebook y nuestra página web. Y también hacemos uso del envío masivo de correos electrónicos para difundir noticias de interés, como en el caso de este webinar. Y bueno, en estos momentos estamos evaluando la posibilidad de realizar un consulado itinerante a las provincias del Atlántico, ¿no? Todavía estamos en proceso de evaluación, hemos hecho una encuesta consular el mes pasado y estamos en ese proceso para determinar dónde sería y cuándo. Y bueno, aquí les dejo los datos de contacto del consulado. Y qué más decir, estamos a su servicio, a sus órdenes, y bueno, para cualquier pregunta adicional estaré aquí más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. La verdad que súper interesante. Había un montón de información que yo, la verdad, no manejaba a tanto detalle. Lo que se puede ver acá es que Canadá está creciendo gracias a los inmigrantes, gracias a la inmigración, y eso es sumamente importante porque la calidad del migrante, eso dice mucho de la calidad del migrante, ¿no? Está viniendo gente preparada, o gente que complementa estudios a través de los diferentes programas de estudios que hay, ¿no? Eso es algo súper bueno, y también nos ha abierto mucho los ojos, las diferentes políticas que hay en cada provincia, ¿no? Quebec dice, ok, tengo tanta cuota para cubrir, pero solamente puedo atender a cierto número, ¿no? Entonces, eso demuestra la planificación que hay en este país y que las cosas no se hacen hacia las carreras, ¿no? Y lo que me ha encantado es este proyecto que vas a manejar del consulado itinerante, porque, o sea, Canadá es un país tan grande que, si bien es cierto en el mapa se ven cerquita las provincias del Atlántico, pero no están nada cerca, ¿no? Creo que para ir de Montreal a Prince Edward Island tienes que tomar un vuelo a Halifax, que será de 1 hora y media, 1 hora y pico, y de ahí irte por carretera, ¿no? Entonces,
el hecho que pueda acercarse al consulado, a la comunidad peruana, me parece súper bueno. Muchísimas gracias, Evelyn, y acá voy a tomar nota de las preguntas que están haciendo con respecto a Montreal. Gracias. María Laura, buenas noches. Buenas noches, señora cónsul Evelyn, querido Francisco, amigos todos, gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por tenernos en consideración, por la invitación para hablar de los procesos migratorios. Vamos a tener junto a ustedes algunos capítulos sobre la migración a Canadá. Hoy vamos a hablar de algunas provincias, los procesos migratorios. Posteriormente tendremos otro evento de los procesos migratorios a través de Quebec con consultores calificados en esta provincia para hablar de Quebec. Yo les voy a hablar del otro lado de Canadá, de otras provincias de Canadá, pero muy contenta del trabajo que hacen por su comunidad peruana, querida Evelyn y querido Francisco. Me parece que esto es enriquecedor porque, como decía Evelyn, hoy por hoy tenemos tanta información. Antes era difícil tener información oficial, ahora sigue siendo difícil tener información oficial porque, bueno, mucha gente buena y mala tiene una voz a través de las redes sociales, unos que traen información precisa, correcta, oficial, pero también mucha información que confunde, que no ayuda. Así que yo creo que estos espacios son precisos, son necesarios para que nuestras comunidades estén bien informadas y reciban información adecuada para una toma de decisión tan importante como es la migración. Yo también quiero hablarles de algunas cifras del día de hoy, si me permiten compartir pantalla. Wandy, querido, que te tengo atrás de bastidores. Ok, yo voy a compartir también mi presentación con ustedes y hablar de algunos datos, algunas estadísticas con ustedes. Algo, de repente no son datos muy alentadores, pero yo soy de la idea de que hay que hablar de las realidades incómodas. Yo soy de la idea de que hay que ver de frente el por qué quiero migrar. El número que ustedes ven en pantalla, mis queridos amigos, el otro día en otro evento, mis chicos del equipo decían, Lali, ¿por qué tienes ese número, esa pantalla ahí tan fea que no nos dice nada? Y yo decía, sí, sí dice. El número que ustedes ven en pantalla es el número de crímenes violentos que se dan en muchas ciudades de Latinoamérica, no al final del año, sino al inicio del año. En Canadá estamos viendo un número mucho más bajo. No significa que no haya violencia, que sea Canadalandia, pero si empezamos a comparar ciertas cosas que son las que motivan la migración, pues hay que hacerlo. ¿Cómo llegué a este número en momento determinado? Bueno, en realidad es un dato al año y les iba a contar cómo llego a este número. Estaba tomando helado con mis hijas y mientras ellas tomaban el helado, yo moneando CBC News Canadá. Y decía que Ontario, la provincia de Ontario, estaba consternada porque llevábamos más o menos marzo y el número de crímenes violentos ascendía a 22 en Ontario. Y yo decía, ¿qué pasa en Latinoamérica? Y me puse a revisar, ¿no es cierto? Y yo decía, Dios mío, si en Canadá supieran los números que manejamos en Latinoamérica, pues ahí sí estuvieran asustados. Yo quiero compartir con ustedes, queridos amigos, este tipo de números para que podamos ir haciendo algunas comparaciones. $5,000, ¿de qué estaremos hablando en este momento? Mucha gente piensa que migrar a Canadá es caro y por eso dejan de hacer estos procesos, porque piensan que hay que tener muchísimo dinero para migrar a Canadá. Sí es cierto, hay que tener dinero, no porque lo exigimos los consultores o abogados de inmigración, sino porque lo exige el gobierno canadiense. Pero también es un buen negocio, es una buena inversión venir a Canadá. $5,000 normalmente es el número que invierte una familia latina en educación buena para sus hijos. Pensemos, por ejemplo, que se invierte en una buena escuela, en un buen colegio, $500 al mes por uno de mis hijos. Esto multiplicado por 10 meses, perdón, 500 al mes multiplicado por 10 meses son $5,000 al año por uno de mis hijos.
Si calculamos por 6 años de primaria, 6 años de secundaria, la inversión que yo voy a hacer en educación por cada uno de mis hijos es de $60,000. Si tenemos 2 hijos, son 120,000. Si tenemos 3 hijos, son 180,000. En Canadá, la inversión que hacemos en educación es de cero, porque la educación primaria y secundaria es gratuita con ciertos beneficios. Los chicos estudian en inglés y en francés, que son las lenguas oficiales de Canadá, más el español, que debemos practicar en casa. Eso no hay que matar nuestro idioma. Nuestros hijos van a ser bilingües, trilingües, de hecho. Al final de mi presentación vamos a conversar un ratito con Francisco precisamente y él nos va a contar esto. Francisco tiene 3 hijitos, 4 hijitos, ya nos vas a contar cuántos, 3 hijitos, y ya nos vas a dar estos datos de educación precisamente y contarnos cómo ha sido el proceso de adaptación de los bebés. Pero si pensamos en Canadá exclusivamente en un tema de inversión de estudios para los hijos, créanme que están haciendo un buen negocio. 1555, ¿a qué hará referencia este número? 1555 es el salario mínimo en la mayoría de provincias de Canadá versus 143, que es el salario probable de muchos países nuestros en Latinoamérica. Tal vez mucho menos que esto en ciertos países. Entonces, por eso es que estamos hablando de que vienes a mejorar la calidad de vida. 8% es el interés para comprar una casa en Latinoamérica. En Canadá, bueno, hay épocas y épocas, pero puedes tener intereses del 1.45% en adelante. Ciertamente hoy Canadá vive una situación un poco más exigente en el tema de viviendas, pero es por ciclos. Sin embargo, es posible adquirir una propiedad con un interés bajo. Y amigos, algo que yo les digo, ya como inmigrante que soy, hay 2 cosas que uno tiene que enfocarse a hacer cuando está aquí en Canadá. La primera, apenas tengo oportunidad, es invertir en bienes raíces, porque es un país económicamente tan poderoso que lo ve reflejado en el mercado de bienes raíces. La mejor inversión que pueden hacer es en una casa, una propiedad en Canadá. Yo muchas veces me topo con gente que le cuesta romper los lazos con sus países y no venden sus propiedades allá porque tal vez están pensando algún día voy a regresar. Y de verdad la mentalidad del inmigrante debería ser diferente porque uno debe tratar de echar raíces cuando llega a Canadá. Porque si estás pensando que un día vas a regresar, no construyes nada en Canadá. Y aunque pienses en regresar, mi consejo va a ser, vende tu propiedad e invierte en Canadá porque va a ser mucho más rentable si le queremos ver fríamente desde un punto de vista de negocios. Adicionalmente, ¿qué otras ventajas tienen o tenemos al llegar a ser residentes permanentes de Canadá? Vivir en un país con una democracia estable. Creo que los latinos cada vez apreciamos más el hecho de vivir en democracia, con tranquilidad. Otra gran ventaja es el hecho de que tenemos un sistema de salud gratuito. Ciertamente no es perfecto, nada gratis es perfecto, pero por ejemplo, yo hablaba el otro día con una persona muy relacionada al tema de salud en Ecuador y en Canadá, y ella me decía que una cirugía robótica en Ecuador, yo soy ecuatoriana, podría costar alrededor de los 30, 40,000 dólares, y la tecnología en Canadá está tan avanzada y este tipo de cirugías sería gratuito. En realidad el sistema de salud en general es gratuito, a excepción de medicamentos y servicios dentales que por lo general son cubiertos cuando consigues un trabajo en Canadá. Otra gran ventaja que tenemos en este hermoso país es el tema de las oportunidades de negocios. No todos nacemos para trabajar para alguien más. Muchos tenemos la mentalidad de empresarios y un lugar correcto y bueno para emprender es precisamente Canadá. Hay préstamos del gobierno, donde el mismo gobierno, o préstamos bancarios, donde el garante es el gobierno canadiense. Hay programas donde el gobierno asume el 75% del riesgo y el candidato el 25% restante. Lo vimos en la época del COVID. Las empresas que aplicaban, pequeñas empresas, medianas, grandes, que aplicaron al crédito del COVID, fue otorgado
y el garante era el gobierno canadiense. Dieron créditos de hasta $60,000. Y si las empresas pagan este crédito con anticipación, nos están condonando $20,000. Se sintió la fuerza y la economía en la época de crisis de la pandemia. Pasaporte canadiense a los 3 años es lo segundo a lo que hay que enfocarse. Yo les decía dos cosas. La una, el tema de bienes raíces, y lo segundo que tiene que estar en tu mira, así es el objetivo final, es sacar el pasaporte canadiense, porque es uno de los pasaportes mejor recibidos a nivel mundial en términos turísticos. ¿Saben lo que es querer viajar por el mundo y simplemente tener que comprar el pasaje y al otro día movilizarte y que te abran las puertas del mundo entero con tanta facilidad? ¿Saben lo que es, por ejemplo, viajar a Estados Unidos o querer emprender también en Estados Unidos? Una cosa es hacerlo siendo latino con nuestros pasaportes y otra cosa es hacerlo como canadiense. Entonces, lo que estamos haciendo al decidir migrar, no hay que verlo por el lado triste de qué pena empezar de cero. Hay que ver el futuro brillante que trae la migración, pero la migración a un país como Canadá, que necesita el inmigrante, que es noble con nosotros y que nos da muchísimas oportunidades. Yo siempre les digo a mis clientes que uno tiene que ver la migración a Canadá, no a cualquier lugar, sino a Canadá, como que está adquiriendo un seguro en muchos aspectos. Un seguro de salud, porque el sistema de salud, como les digo, es gratuito. Estás adquiriendo un seguro de educación, porque la educación primaria y secundaria para tus hijos es gratuita. Un seguro de educación universitaria, porque cuando eres residente, los costos de estudios, en lugar de pagar $20,000 al año, vas a pagar alrededor de $8,000 con ayudas gubernamentales. Es un seguro de vejez, porque obviamente cuando tú te jubilas en Canadá, es diferente a jubilarse en ciertos países de Latinoamérica. Estás invirtiendo en un seguro de desempleo, porque la manera en que uno aporta aquí en el país, cuando pierdes un trabajo, el gobierno te sigue reconociendo el 70% de tus ingresos hasta que vuelvas a conseguir un trabajo. Así que si queremos hablar de oportunidades, Canadá es un país de oportunidades, mis queridos amigos. ¿Por qué nos llamamos Plan B? Porque yo siempre he pensado en que uno tiene que tener un plan B de vida. Yo llegué a esta conclusión porque cuando yo cumplí 18 años, mi abuelo, que fue un inmigrante italiano, me heredó el pasaporte europeo. Y cuando cumplí 18 años, mi papi recuerdo que me dijo, Lali, puedes ir a la embajada de Italia, tu pasaporte está listo. Y yo decía, ¿qué significa que tengo un pasaporte italiano? Y él me decía, tú puedes vivir en cualquier país de Europa cuando tú quieras, puedes estudiar, puedes trabajar, puedes mudarte y emprender una nueva vida. Y yo ese momento lo único que pensaba, yo decía, bueno, entonces significa que si hasta los 25 años las cosas no funcionan aquí en Ecuador, yo tengo un plan B. Yo puedo agarrar mi pasaporte y probar suerte en uno de estos países. Y la respuesta era sí. Entonces yo decía, qué hermoso. Yo tengo, gracias a mi abuelito, tengo un pasaporte, tengo un plan B de vida. Y por eso es que yo hablo de tener un plan B. ¿Cuál es el plan B de vida de ustedes, mis queridos amigos? El plan B no se puede construir cuando estás mal, desesperado, sin trabajo, porque ahí es cuando uno comete los errores. Plan B, uno tiene que construirlo cuando las cosas están bien, cuando te estás encaminando y tú dices, a ver, las cosas están bien, pero yo percibo que algo está pasando en nuestro sistema. Vamos a construir nuestro plan B de vida. Tomar la decisión de migrar no es sencilla. Yo sé que da miedo. Hablo con mucha gente desde hace 25 años que estoy en este servicio y yo sé que migrar da temor, pero más temor que migrar debería darte no tener opciones, no tener un plan B de vida, no tener una alternativa. A la final, como dice lo que está puesto en mi pantalla, uno tiene que elegir. A la final terminas eligiendo, siempre vas a tener dudas. El matrimonio es difícil, el divorcio es difícil, pero elige con cuál de los dos te vas a quedar. La obesidad es difícil, estar fit también es difícil. Choose your heart. Estar en débito o estar sano financieramente es difícil, pero elige.
estar sano financieramente. La comunicación, comunicarse entre seres humanos es difícil y el no comunicarse, el no poder expresarse también es difícil. A la final, como dice en la pantalla, la vida no es fácil, la vida es de decisiones y tengan la certeza de que van a tener siempre preguntas, siempre cuestionamientos sobre si es correcta la decisión de emigrar a Canadá y dejar todo y empezar de cero. Pero si ustedes no deciden hacerlo, ¿saben qué va a pasar? También se va a cuestionar lo mismo. O sea, ustedes van a decir, ¿y si lo hubiéramos hecho? ¿Y si hubiéramos tratado? ¿Y si hubiéramos tenido más alternativas? ¿Cómo hubiéramos estado en Canadá hace 5 años que empezamos a pensar en eso? Así que yo les invito, amigos, dejen el miedo atrás. El miedo paraliza, el miedo es un secuestrador de sueños y vayan atrás de sus sueños. Si su sueño es tener nuevas alternativas de vida, háganlo. Son riesgos calculados, ¿ok? Porque aquí estamos hablando de una migración inteligente, una migración planificada. Como yo decía en uno de nuestros videos en mi canal de YouTube, claro, si viene alguien y te dice, te cobro $20,000 y te voy a llevar te voy a cruzar en una lancha, no, pues, o sea, estás arriesgando tu vida. Pero si hablamos de un proceso planificado, organizado, consciente y analizando pros y contras, avancen, mis queridos amigos. Yo soy consultora certificada en migración. Mi nombre es María Laura Bertero. Ya les había contado Evelyn en un principio. Tengo 25 años, bueno, no 22, tengo 25 años ya trabajando en el tema de la migración a Canadá, desde que tengo 20 años en la primera empresa de Latinoamérica. Soy licenciada en Ciencias de las Comunicaciones. También soy certificada en Humber College aquí en Canadá. Soy la fundadora y presidente de Plan B Immigration. Y no trabajo sola, tengo un equipo de trabajo maravilloso que facilitan el proceso de miles de familias de Latinoamérica. Tenemos más de 3,000 familias establecidas en Canadá y soy súper feliz de servir a nuestra comunidad en nuestro idioma, entendiendo nuestra cultura, que a veces es compleja entenderla, pero solo siendo latinos sabemos de qué estamos hablando. Bueno, entrando en materia, todo el mundo dice, ya, María Laura, ya nos convenciste, ahora sí, ¿cómo hacemos para irnos? Al grano, por favor. Bueno, Canadá tiene más de 100 categorías migratorias. Sobre todo, tienes este número grande cuando vives, cuando ya estás dentro de Canadá. Cuando estás fuera de Canadá, en realidad tenemos 3 posibles caminos, ¿ok? Express Entry, Federal y Saskatchewan, que Evelyn lo comentaba al inicio. Um, Hay el proceso de venir como estudiantes internacionales combinado con una nominación provincial, pero tenemos que observar las leyes migratorias de cada provincia y tenemos programas de auspicio laboral o familiar. Yo sé que en el mundo ideal todos queremos venir a un seminario donde digamos, ¿sabes qué? Yo te voy a conseguir un trabajazo, me pagas por eso y llegas a Canadá con la vida resuelta. Eso es en el mundo ideal. Pero en realidad esto no sucede así de fácil porque para que un empleador canadiense te contrate, el empleador tiene que ser calificado primero por el gobierno canadiense, porque el empleador tiene que demostrar que ha buscado una persona dentro de Canadá y como no le encuentra, el gobierno le da una autorización para contratar foráneos. Es un proceso complejo, costoso y un tanto engorroso para el empleador. Está el proceso de auspicio familiar, pero ¿qué tipo de familiares me pueden auspiciar? Parejas, padres e hijos a padres también y hasta abuelos, ¿ok? No existe el tema de yo le auspicio a mi hermano, a mi primo, a mi sobrino, ¿ok? Este es un programa que solo aplica si un ciudadano o residente de Canadá quiere auspiciar a sus parejas o a sus hijos, como yo decía, o a sus padres, abuelos e hijos menores de 18 años. El programa de Express Entry Federal y Saskatchewan en el mundo ideal también es lo más conveniente porque es un proceso que te trae a Canadá ya como residente permanente, pero no es un proceso sencillo. Fue un proceso sencillo hasta el 2012.
que venían los cambios en las leyes de migración. Mi esposo y yo migramos dentro de este programa, y muchos de nuestros clientes, pero empezaron a haber cambios y se hizo un proceso complejo. Para llegar a Canadá dentro de Express Entry, que no es una categoría migratoria, Express Entry es un sistema que administra 3 categorías migratorias, ¿ok? Que es Skilled Workers Internacional, está Canadian Experience Class, que es para gente que ya vive en Canadá, y Skilled Trades, que es para gente que vive en Canadá y trabaja en ciertos oficios. Para que ustedes, aquellas personas que están fuera de Canadá, apliquen a un Express Entry, tienen que tener de 21 a 32 años, o sea, no es para todo el mundo. Factor edad es algo que limita muchísimo a Latinoamérica. El otro factor es hablar un inglés o francés avanzado, cualquiera de los dos. Hoy y más inglés o francés medio. Hablemos del inglés primero. Tienes que tener inglés avanzado y francés medio para tener oportunidades. Tienes que tener un título profesional y por lo menos 6 años de experiencia laboral en áreas calificadas, ¿ok? Ahí vas a tener algo de oportunidades, ¿ok? Porque entras a un sistema que funciona hoy por hoy como una suerte de lotería. Antes, cuando nosotros migramos, el tema era si cumplías con los criterios, lo más probable era de que te den la residencia. Hoy por hoy no. Si entras en un sistema de Express Entry, hay que esperar, cruzando los dedos, y sería mi última recomendación. La mayoría de nuestros clientes de Latinoamérica llegan a Canadá a través de estudios internacionales porque solo tiene 2 requisitos. Uno, ser graduado de la prepa, del high school, del bachillerato. Y 2, demostrar tener los fondos necesarios para estudiar aquí en Canadá. Entonces, la mayoría de nuestros clientes que tienen muy buenos perfiles en Latinoamérica, pero resulta que los latinos tenemos una gran deficiencia en el inglés. Por eso es que tenemos que inclinarnos al programa de estudios internacionales, nivelando el inglés y combinándolo con este programa. El día de hoy yo me voy a enfocar más en el programa de estudios internacionales combinado con diferentes provincias, sobre todo las provincias del Atlántico, pero también les quiero contar de otras provincias o territorios como es Yukon. Quiero hacer una comparación con Manitoba y quiero hacer una comparación con Ontario, porque sé que muchos de ustedes quieren saber qué pasa con estas provincias, ¿ok? Para estudios internacionales, mis queridos amigos, es requisito ser graduado, como yo les decía, del high school y tener fondos necesarios, ya voy a decir cuánto, para venir como estudiante internacional. Tienen que nivelarse en el inglés, sea en Canadá, o pueden nivelarse online. Nosotros ofrecemos programas de estudios de inglés, pero meramente enfocados a clientes en proceso de migración a Canadá. ¿Por qué? Porque no es un curso de inglés comercial, ¿ok? En los cursos de inglés comerciales, lo que buscan las instituciones es que tú te quedes más tiempo estudiando inglés. Para nosotros es lo opuesto. Queremos que aprendas inglés lo más pronto posible para que avances al proceso de migración, porque eso es a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no es cierto? Los hijos estudian gratis si tú vienes en un programa de estudios internacionales. Los hijos en edades escolares entre 4 a 17 años estudian gratis. La pareja puede trabajar a tiempo completo. El que esté estudiando también puede trabajar a tiempo completo. De hecho, después cuando conversemos con Francisco, precisamente él y su familia llegaron a Canadá con un programa de estudios internacionales. Uno de los dos estudiaba y el otro trabajaba. Bueno, el que estudiaba también puede trabajar, como les estaba contando. Hay que buscar un programa de mínimo 8 meses de estudios, pero este programa de 8 meses de estudios depende de la provincia. Hay provincias, por ejemplo, en Ontario, que tienes que venir a estudiar por lo menos 16 meses, ¿ok? Para que funcione el programa. Nosotros vamos a hablar de otras provincias donde sea suficiente estudiar 8 meses. Acuérdense que venir a estudiar inglés, solo inglés, no te permite trabajar
y los hijos no pueden estudiar gratis. Lo que tenemos que utilizar es un programa de un college o de una universidad canadiense para tener todos estos beneficios. Algo que es supremamente recomendable y necesario para un proceso de migración a Canadá en estas categorías es flexibilidad. ¿Por qué? Porque no es un proceso lineal, es un proceso de altos y bajos. Por ejemplo, a veces sucede que la carrera que elegiste se cerró porque tuvo mucha demanda y se llenaron los cupos. O sucede que no se abrió porque no tuvo mucha demanda y no se abrieron los cupos. O cambiaron las leyes migratorias o vino una pandemia. Entonces necesitamos ser flexibles y tener en la mente que la posibilidad de a veces cambiar las fechas de inicio de clases o cambiar ciertas carreras, cambiar ciertas provincias en base a la necesidad que tenga cada uno de ustedes. ¿Cuánto dinero tienen que demostrar al gobierno canadiense, no a nosotros, al gobierno canadiense, para que tengas la oportunidad de que el gobierno te otorgue una visa como estudiante internacional y permiso de trabajo para la pareja? Una persona sola necesita demostrar alrededor de $25,000 canadienses. ¿Cómo se calcula esto? El gobierno dice, bueno, ¿cuánto te cuesta estudiar en Canadá? Un año, aproximadamente $15,000, y mantenerte en Canadá una sola persona, $10,000. Entonces, el requerimiento para una persona de parte del gobierno canadiense son $25,000 canadienses, ¿ok? Esto puede ser unos $22,000 americanos. Ahora, si vas, hay que adicionar $5,000 extras por cada miembro adicional que se incluya en la familia. Una familia promedio en Latinoamérica son 4 personas. Habrá que demostrar por lo menos $40,000 canadienses. La recomendación es que el dinero esté en la cuenta, ¿ok? Ahora, no todo el mundo tiene $40,000 en la cuenta. Podemos utilizar, y el gobierno acepta, por ejemplo, tarjetas de crédito, si tienen fondos guardados en inversiones, también podemos utilizarlo. No se olviden, queridos amigos, que el gobierno canadiense pide demostrar que los fondos estén en la cuenta por lo menos con 4 meses de anticipación antes de meter la aplicación a la embajada. Por eso esto conlleva una planificación, y aquellas personas que estén interesadas en tener una cita personalizada o conmigo o una cita gratuita con alguien de mi equipo, puede hacerlo en el link que les estamos compartiendo en el chat o en la página web de planbimmigration.com, ¿ok? Hay que crear una estrategia, hay que definir quién va a estudiar, porque a veces uno dice, bueno, estamos viendo a María Laura en este momento, somos una pareja, ¿quién estudia? ¿Ella o yo? ¿Quién debería ser el aplicante principal? En este punto, la recomendación es que estudie la persona que tiene mejor nivel de inglés, ¿ok? La pareja es la que va a buscar trabajo, pero si la pareja no tiene muy buen inglés, tenemos que pensar en una provincia que les permita empezar el proceso de residencia sin necesidad de tener un inglés tan avanzado. Por eso necesitamos crear una estrategia. Estudiar inglés en Canadá, solo inglés, puede costar aproximadamente entre 8 a $13,000 canadienses, o puedes estudiar online, como yo les decía, para poder nivelarte, que te puede costar al año unos $3,000 más o menos, $2,000, $3,000, depende del nivel en el que te encuentres. Nosotros trabajamos con más de 1,500 instituciones en Canadá para el proceso de selección de estudios de carreras conectados a un proceso migratorio, que eso es lo que más nos interesa. A veces, amigos, no tienen idea la cantidad de casos que llegan a nosotros, que cometieron el error de asesorarse con agencias de estudios. Las agencias de estudios lo que quieren es venderte un programa de estudios en Canadá, y eso está muy bien, porque ese es su negocio, ese es su trabajo.
pero ustedes son los responsables de buscar asesoría migratoria. ¿Por qué? Porque viene la gente a Ontario, por ejemplo, que es una provincia muy compleja migratoriamente hablando, porque les vendieron un curso, unos estudios súper baratos, pero a la final lo barato sale caro porque estudiaron 2, 3 años, no logran aplicar a la residencia, invirtieron un montón de dinero y ahora nos buscan preguntando cómo hacen para cambiarse de provincia. Tienen que pensar en una segunda migración y no se trata de eso. ¿Cuáles son los pasos estratégicos para obtener la residencia canadiense a través del programa de estudios internacionales? Elegir la provincia correcta. Eso es lo más importante. Decidir quién va a estudiar y quién va a trabajar. Lo otro es elegir qué vas a estudiar, ¿ok? Porque este es uno de los retos que tenemos nosotros como representantes para contestar a la embajada canadiense. ¿Por qué quieres estudiar cierta carrera? ¿Cuándo? Esta es la otra pregunta que tenemos que hacernos, que tienen que hacerse. A ver, normalmente las clases en Canadá empiezan febrero, mayo y septiembre. Hay ciertas carreras que solo empiezan una vez al año en septiembre, depende de la provincia. Por ejemplo, si estás pensando migrar a Canadá, ya septiembre de este año es demasiado tarde para aquellas personas que nos están viendo, están decididas que quieren hacer este proceso. Tendríamos que pensar la siguiente fecha, que podría ser febrero o mayo del próximo año, tiempo suficiente para hacer el proceso de registro en el college y hacer el proceso migratorio correspondiente. Mi pareja debe prepararse en el inglés totalmente, porque acuérdense que mientras el uno estudia, el que puede trabajar es a ese al que nosotros vamos a encaminar para que sea el aplicante principal. Se recomienda obtener el ECA, que es la evaluación de credenciales educacionales, hacia el final del proceso de visado de los estudios para ganar el tiempo. Esta es una validación que pide el gobierno canadiense de tu título profesional, ¿ok? Que es parte de un proceso de residencia. Pero bueno, no se mareen con esto, no se mareen con esto porque es muy técnico. Son solo consejos iniciales de cómo ganar tiempo para el proceso de residencia permanente. Sí, eligiendo la provincia correcta. Hablemos sobre todo de las hermosas provincias del Atlántico. En las siguientes láminas, mis queridos amigos, yo he hecho un resumen porque es información muy amplia. Yo necesito por lo menos una hora por provincia para hablar en detalle de cada una de ellas, pero aquí les voy a traer un resumen para que tengan un entendimiento general de las cosas que hay que pensar y analizar. Hablemos de la hermosa provincia de Nova Scotia. La capital es Halifax. Nova Scotia, solo Nova Scotia tiene 7 categorías migratorias, aparte de las 3 o 4 categorías que tiene el programa piloto del Atlántico, ¿ok? Más los 3 que tiene el gobierno federal. O sea, estamos hablando de que en Nova Scotia podríamos hablar casi de 20 categorías migratorias. Por eso yo, créanme que me molesto tanto cuando los youtubers o tiktokeros dicen, no necesitas un consultor de inmigración o un abogado de inmigración para hacer estos procesos, porque tú solito puedes llenar tu formulario y subir tu aplicación. Y reducen un proceso de migración a Canadá a llenar formularios y subir una aplicación en línea. Y yo digo, bueno, pregúntale al tiktokero o al youtuber que si llegas a Nova Scotia, ¿cuál de las 20 categorías migratorias disponibles es la que tienes que utilizar para después optar por la residencia permanente? Yo les voy a resumir la más fácil, la que podríamos utilizar si tú migras a Nova Scotia, ¿cuál serían los requerimientos para mientras estudias y la pareja trabaja, optar por la residencia permanente? Vamos a hablar del Skilled Worker. La pareja, mientras tú estás estudiando, debería conseguir un trabajo en Nova Scotia, ¿ok? Ahora, un cuellito de botella que tiene esta provincia, no la promuevo mucho porque yo siempre veo cuáles son los cuellos de botella en cada programa migratorio. Nova Scotia exige que el candidato consiga un trabajo
donde demuestre tener por lo menos 6 meses de experiencia relacionada a lo que va a trabajar en Nova Scotia o 12 meses de experiencia previa si es que el trabajo es a un nivel más calificado. O sea, si por ejemplo consigues trabajo en un oficio, deberías tener experiencia relacionada a este oficio por lo menos 6 meses, ¿ok? ¿Por qué digo que esto es un cuello de botella? Porque uno debería preguntarse, a ver, ¿cuál es la provincia que me permite conseguir trabajo en cualquier área y empezar mi proceso de migración inmediatamente? Esa es la pregunta que ustedes tienen que hacerse. Nueva Escocia nos dice, no, yo no lo soy, porque aquí en Nueva Escocia tienes que buscar trabajo en un área donde tú tengas experiencia previa. Es decir, si tú vienes siendo biólogo, y quieres optar por la residencia en Nova Scotia, tienes que buscar trabajo en biología para que nos sirva para el proceso de residencia. El requerimiento del inglés no está mal, es un inglés básico, básico medio, depende del tipo de trabajo que consigues. Interesante porque el factor edad es hasta los 55 años. No hay límite de edad para estudiar en Canadá, pero sí hay límite de edad para la residencia. Y lo que están viendo en pantalla es el requerimiento de edad para la residencia. En el punto 5 he puesto una pequeña nota que dice calificar con el TIR. ¿Qué significa esto? Que el gobierno canadiense tiene información detallada de cada ocupación que existe en Canadá y que ellos van a revisar. Por ejemplo, si yo consigo un trabajo como gerente de ventas, el gobierno va a buscar y va a decir, ¿qué necesitas para trabajar como gerente de ventas aquí en Canadá? Ah, necesitas una maestría, pero tú no tienes una maestría. Entonces ellos van a dudar de que tú seas un candidato correcto para esa posición. Entonces, Nova Scotia no me encanta mucho en cuanto a su proceso de migración, pero sigue siendo más fácil que Ontario. Veamos la siguiente provincia, Prince Edward, Charlottetown es la capital. ¿Qué nos dice Prince Edward? Primero, igualmente, tiene 6 categorías migratorias, más las 3, 4 del Atlántico y más 3 categorías del gobierno federal, pero veamos cuál es la más fácil de ellos. A mí me gusta, esta es la de Critical Workers. ¿Qué significa? ¿Qué nos dice Prince Edward Island? Ven a estudiar acá, consigue un trabajo, pídele al empleador que te dé la oferta por 2 años. No necesitamos experiencia relacionada, como sí decía Nova Scotia, pero necesitamos que trabajes con el empleador por lo menos 6 meses antes de empezar tu proceso migratorio. Necesitas trabajar 6 meses en Prince Edward Island y empezamos el trámite de inmigración. El requerimiento de inglés es básico medio, eso es bastante interesante. Y el factor edad avanza hasta los 59. Hoy día nos escribía una pareja que ella tenía 50 años, ella 51 y él 60, y ellos querían saber si pueden migrar a Canadá. Y yo les decía, sí, pero el que tiene que estudiar es él, el que tiene 60, porque no hay límite de edad para estudiar, pero hay límite de edad para la residencia. Y si es ella la que estudia y él el que busca el trabajo, él no va a calificar ya, porque la provincia, o sea, la más flexible en edad, una de las más flexibles es Prince Edward hasta los 59. El señor ya tenía 60. Entonces, él tiene que ser el que estudie y la esposa la que trabaja para hacer el proceso de residencia. Por eso yo hablo de estrategia. O sea, solo poniéndoles este ejemplo, a esta pareja no le puedes mandar a Ontario. Esta pareja tiene que ver en Prince Edward Island o tiene que ver en Newfoundland, que nos dan puntos hasta los 59 años. ¿Qué pasa con New Brunswick, nuestra otra hermosa provincia del Atlántico? Igualmente, tiene alrededor de 8 categorías migratorias, más las 3, 4 categorías del piloto del Atlántico y 3 del programa federal. En New Brunswick tienes que tener una oferta de empleo, tienes que tener igualmente que en Nova Scotia un año de experiencia relacionada al trabajo que te están ofreciendo en New Brunswick. Este requerimiento no aplica si eres soltero, ¿ok? Si tú estás soltero
y te gradúas en New Brunswick, no te van a pedir que tengas una experiencia laboral previa. Basta con que hayas estudiado. El requerimiento del inglés va desde el CLB 4 al CLB 7 y nos dan puntos hasta los 55 años. En el punto 5 he puesto algo que dice sistema de puntos. Esto, mis queridos amigos, es súper técnico, ¿ok? Y vuelvo a molestarme cuando la gente habla de migración como que fuera algo sencillo. Por ejemplo, este programa de New Brunswick se basa en un sistema de puntos. Y cuando hablamos en sistema de puntos, significa que mientras más puntos tienes, más oportunidades. No es como, por ejemplo, Yukon, que Yukon te dice gradúate o consigue trabajo en cualquier cosa y empieza el proceso de migración. No. New Brunswick dice, a ver, aparte de lo que tú estás viendo en pantalla, yo voy a calcular tu puntaje. Es cierto, puedes calificar con un inglés básico, pero con inglés básico tienes de 10 puntos 2. Entonces ya no tienes tantas oportunidades. Por eso para mí, New Brunswick no me encanta mucho tampoco. Pensaría en otras provincias. Finalmente, Newfoundland. La capital es St. John's. Newfoundland tiene 3 categorías migratorias interesantes. Newfoundland puede ser bien atractivo en verdad. El problema con Newfoundland un poquito son las ofertas académicas, el conseguir un college que nos dé la oferta académica rápidamente. En Newfoundland, el requerimiento para obtener la residencia permanente es conseguir una oferta de trabajo de por lo menos 2 años. Tiene que coincidir igualmente que en Prince Edward Island la descripción que tenga el trabajo dentro del sistema de Canadá. ¿Ok? Tienes que tener un inglés de 4 a 5. De 21 a 59 años es una buena alternativa y puedes conseguir empleo en cualquier área. No se mareen, queridos amigos. Ya cuando conversemos con cada uno de ustedes, recomendaremos en base al perfil cada provincia y planificaremos la estrategia migratoria. Hablemos de otras 2 provincias, comparando Ontario y Yukon. Ontario es la provincia más compleja migratoriamente hablando, ¿ok? Yukon es la más fácil, es el territorio de Yukon. Yukon, a ver, Ontario te dice, ven a Ontario, tú estudia y tu pareja que trabaje, ¿no es cierto? Y la pareja dice, ¿pero en qué tengo que trabajar? Solo tienes que buscar empleo en áreas calificadas. Y Yukon te dice, no, acá ni te preocupes, aquí cualquier tipo de trabajo. Es más, si consigues trabajo medio tiempo por aquí, medio tiempo por acá, yo, el territorio de Yukon, te voy a calificar, ¿ok? Ontario te dice, tienes que buscar empleo a nivel de jefe, máster, supervisor. Yukon te dice aquí, olvídate de eso. Factor edad, 35 años, Yukon no tiene límite de edad, ¿ok? Ontario te dice, eso sí, cuando consigas trabajo, primero tienes que trabajar 1 año de corrido y de ahí vamos a ver si empiezas tu proceso de residencia. Yukon te dice, no, olvídate de Ontario, aquí consigue trabajo y al otro día, si el empleador te apoya, podemos empezar el proceso de residencia permanente. Y el tiempo es vital, el tiempo es súper importante. Ontario te dice, aquí sí no puedes aplicar si no tienes un inglés avanzado. Y Yukon te dice, acá sí tienes un inglés básico, yo te voy a dar oportunidad de empezar tu proceso de residencia permanente. Estamos hablando de que un trámite de residencia en Ontario podría tomar 3, 4, 5 años. En Yukon estamos hablando de 1 año y medio aproximadamente. Estudiar en Yukon deberías estudiar 2 años. Estudiar en Ontario tiene un costo aproximado de $18,000 cada año. O sea, es una inversión de casi $40,000. En Yukon basta con que estudies 8 meses y el costo de estudios es de $10,000 a $13,000 canadienses y podemos empezar el proceso de residencia permanente. Manitoba es otra provincia que a mí me encanta. Nosotros tenemos alrededor de 800 clientes viviendo en Manitoba, pero ahora me gusta más Yukon que Manitoba porque es más fácil el proceso migratorio. En Manitoba, el trámite de residencia
puedes empezar a los 6 meses de haber conseguido trabajo en cualquier área. Lo mismo que en Prince Edward Island. En Yukon, ¿se acuerdan cuándo? Inmediatamente, apenas conseguiste trabajo, al otro día puedes empezar el proceso de residencia. Manitoba toma aproximadamente unos 3 años. Yukon sigue siendo el más campeón de todos, 1 año y medio, 2 años para la residencia permanente. ¿Ok? Claro, el momento que conversemos con cada uno de ustedes, amigos, vamos a valorar los perfiles, porque si son solteros hay una estrategia, si son familias hay otra estrategia. Algunas cosas que son importantes a considerar cuando migras en familia para que la pareja pueda seguir extendiendo su permiso de trabajo, que está linkeado al permiso de estudios de la pareja tiene que conseguir empleo y después podemos extender el permiso de trabajo de la pareja. ¿Qué te puede hacer inelegible para un proceso de migración a Canadá? Antecedentes criminales y enfermedades infectocontagiosas o muy costosas de cubrir. Acuérdense que estudiar en Canadá 1 año te permite quedarte 1 año más trabajando. Por eso es importante ver la provincia y la complejidad migratoria, porque en Ontario, por ejemplo, no vas a alcanzar a hacer un proceso de residencia en 1 año después de graduarte. Entonces, en Ontario tienes que estudiar 2 años para que nos den un permiso de trabajo posterior de 3 años. Puedes estudiar primero una carrera, luego otra, y nos van a dar los 3 años de Post-Graduation Work Permit. Los hijos dependientes son hasta los 18 años para el trámite de estudios internacionales. Muchas veces recomendamos hacer los procesos individualmente porque a veces si niegan al grupo familiar, los papás dicen, ay, pero por lo menos que le den a mi hijo que tiene 18 años. Entonces, para evitar que le metan en la negación, porque siempre hay una posibilidad de ser negados, se recomienda que ya los hijos de 17, 18 años apliquen por su cuenta. Para la residencia, sin embargo, se consideran dependientes hasta los 21 años. Amigos, es súper importante tener el pasaporte válido. Ya Evelyn les comentó en principio que las oficinas para ustedes, sobre todo nuestros amigos peruanos, están disponibles para las extensiones de los pasaportes, porque si aplicas, por ejemplo, con un pasaporte que va a expirar en, digamos, julio del 2024, la visa nos van a dar solo hasta julio de 2024 y toca hacer un nuevo proceso y son costos extras para ustedes, ¿ok? Si llegas a Canadá como estudiante internacional y no estudias 4 meses, vas a afectar tu Post-Graduation Work Permit. No puedes quedarte sin estudiar mucho tiempo. Tampoco se recomienda llegar con mucha anticipación a Canadá porque puede que no te dejen entrar. ¿Ok? O sea, hay que llegar con 1 mes de anticipación aproximadamente. Aplicantes solteros, depende de la provincia, como yo les decía, pueden estudiar 8 o 16 meses, pero dependiendo de la provincia. Esto les vamos a guiar nosotros. Algo que está muy, muy en boga y que sé que están ansiosos de escuchar sobre esta alternativa es sobre la opción de venir como turistas a Canadá a buscar empleo y cambiar su estatus dentro de Canadá. Esto no sucedía antes. El gobierno no permitía que cambies tu estatus de turista a trabajador porque se fomentaba mucho la migración ilegal. ¿Ok? O sea, uno decía, voy como turista, consigo trabajo y me quedo trabajando ilegalmente. Pero es tanta la necesidad que tiene Canadá hoy por hoy, y esas son las señales que hay que escuchar para los procesos, que el gobierno ha cambiado esta ley y la extendió hasta el 2025. Pero todo tiene que ser con estrategia, porque no es que cualquier empleador te puede contratar, tiene que ser un empleador calificado, que haya pasado con una LEMIA o que trabaje con un acuerdo de libre comercio. A buena hora, mis amigos de Perú tienen acuerdo de libre comercio con Canadá. Yo ya les voy a contar un poquito más adelante. Nos quedan unas 3 horas aproximadamente. No, mentira, no tanto. No se asusten, no se asusten. Ya mismo terminamos y le vamos a hacer algunas preguntas a Francisco. Ya nos falta poquitico. Cuando vienes como turista, mi recomendación es ir a ciertos lugares como Yukon. ¿Por qué? Porque hay tanta necesidad que el mismo director de inmigración de Yukon dice, ¿sabes qué?
Llegas, consigues un empleador, vienen a mi oficina y nos sentamos y hacemos el cambio de estatus dentro de Canadá, no solo para el permiso de trabajo, sino para la residencia permanente. Es algo que vale la pena si consigues el empleador adecuado por los salarios altos que existen aquí en Canadá y la oportunidad del cambio de estatus en el país. Pero tiene que ser manejado estratégicamente. ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que yo digo? No hablas inglés. Te vas a gastar un pasaje de $800,000 para llegar a Canadá para tener entrevistas. Tienes la entrevista y ¿qué vas a hablar si no hablas inglés? Entonces te vas a gastar el dinero, más dinero del que hubieras esperado y planificado si no hablas inglés. Ahora, si hablas inglés, tienes que saber cómo es una entrevista laboral en Canadá. No es lo mismo que en Latinoamérica. Entonces, tienes que planificar algunas cosas en esta alternativa. No se olviden lo que yo les decía. No es cualquier empleador. Tiene que ser un empleador que haya pasado la validación del gobierno y tenga una autorización por escrito para poder contratarte. Esto se llama el LMIA. Pero ¿qué pasa con el acuerdo de libre comercio que hay entre Canadá y Perú? En este acuerdo que hay, bueno, tiene Canadá con varios países, pero con cada país que tiene un acuerdo, no es que califica cualquier ocupación, ¿ok? Y no es que califica cualquier empleador. En la pantalla, ustedes están viendo cuáles son las ocupaciones que califican para mis amigos peruanos. O sea, si ustedes que nos están viendo, peruanos, quieren venir a Canadá a buscar empleo, lo óptimo es buscar en estas áreas, ¿ok? Buscar un empleador, por ejemplo, para los chefs, para los carpinteros, para los eléctricos, también gente con conocimientos y experiencia en telecomunicaciones. Todo lo que ustedes ven en pantalla califica dentro del acuerdo de libre comercio entre Perú y Canadá. Y este sí es un proceso sencillo. Nosotros podemos guiar al empleador y al candidato, pero tenemos que revisar cada condición. Por ejemplo, para los chefs no es suficiente tener la experiencia. El acuerdo de libre comercio dice que el chef tiene que tener estudios de gastronomía y por lo menos 2 años de experiencia. Entonces, esas son las excepciones en la ley de inmigración que ustedes necesitan revisar con alguien conocedor del tema para poder crear una estrategia adecuada. Esto ha sido por mi lado, mis queridos amigos. Espero no haberles mareado mucho. De todas maneras, ya tienen una idea muy clara, muy global. Bueno, espero yo que muy clara, pero ya saben cómo funciona la migración a Canadá. Conversemos un poquito con mi querido Francisco. Sé que vamos a dar un espacio a preguntas, así que Francisco, más bien cuéntame, contestamos preguntas, les contamos de tu historia, ¿por dónde vamos? Tengo un par de preguntas para la cónsul, para Evelyn. Una es si es sumamente importante tener el idioma francés para poder migrar a la provincia de Quebec, o puedes migrar con el inglés y a conseguir trabajo y ir avanzando con el francés mientras estás ahí. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son los perfiles con mejores oportunidades para conseguir trabajo en la provincia? Pero Evelyn, antes de que me respondas, por favor, las personas que quieran una cita, María Laura, creo que Juan Diego está poniendo el link en el cual pueden entrar y ahí agendar su cita, que creo que hasta hoy día ya están teniendo citas. Si no, la pueden agendar durante la semana y creo que es gratuita con un asesor. ¿No, María Laura? Ok, perfecto. El link está en el Q&A del Zoom. Evelyn, te escuchamos. Ok, muchas gracias, Francisco, por las preguntas. Bueno, con respecto a la lengua, el idioma francés, sí, pues es un elemento, digamos que facilitador, ¿no? Para la inserción laboral y para la integración aquí en Quebec. Ahora, no es indispensable, pero sí es un elemento importante, digamos, ¿no? Aquí existe una ley de la lengua francesa vigente desde 1977 que determinó a la lengua francesa como el idioma oficial de la provincia. Digamos que es
el gobierno de Quebec busca a través de esta ley fomentar pues la identidad, ¿no? Cultural francófona, que lo distingue de otras provincias anglófonas a nivel federal, ¿no? Y bueno, tan importante es el idioma francés en esta provincia que ellos brindan asistencia financiera, o sea, pagan para que el trabajador calificado reciba cursos intensivos en el aprendizaje del francés. Semanalmente, aquellos que reciben curso intensivo, creo que reciben alrededor de $205 semanales, incluso hay estipendio por transporte, también si tienen niños pequeños que necesitan cuidado infantil. Bueno, digamos que es una política que fomenta mucho la integración y la inserción laboral, ¿no? Y por el otro lado, con respecto a los perfiles, como ya hemos visto, Canadá tiene una alta demanda de mano de obra, por lo cual yo diría que los perfiles dependen de cada provincia, pero en realidad las oportunidades son múltiples, ¿no? Y es cuestión de ir buscando información y tratando de justamente obtener la información pertinente para ver dónde la especialidad de uno calza con las necesidades de las provincias, ¿no? Tal vez puedo compartir la página web de Quebec on TED, que ya les he hablado, del cual ya les he hablado, pero me parece importante, aquí incluso uno puede elegir el idioma, acá puedes ver en español, y al final me parece interesante esto del boletín informativo, donde dice, ¿te gustaría venir a vivir a la hermosa ciudad de Quebec o sus alrededores? Y acá uno puede escoger entre estudiar en Quebec, trabajar en Quebec, seleccionar en qué área uno está interesado y de dónde viene. Entonces ellos le brindan información de acuerdo a las necesidades de cada uno también, ¿no? Es una opción más, digamos. Pienso que cuanto mayor información uno tenga, mejores decisiones va a tomar, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. No sé cómo dejar de compartir la pantalla, pero... Ahí Diego creo que puede ayudarnos. Muchas gracias, Gracias. Evelyn. No, sí, la verdad, como dices tú y como dice María Laura, cada realidad es diferente, ¿no? Hay que hacer un análisis para ver cuáles son las opciones que más le convienen a uno, y en esas opciones está tanto quién va a estudiar, quién va a trabajar, cuál es el programa y cuál es la provincia que le da mayores opciones y oportunidades para poder alcanzar la residencia, ¿no? Porque yo imagino que más del 90% de gente que inicia el proceso o que viene por vía de estudios tiene como objetivo quedarse, ¿no? Así es, María Laura. Sí, sí, mi querido Francisco. Pero bueno, ahora, ¿por qué no les contamos a los amigos que nos están viendo que aparte pueden agendar una cita con nosotros si quieren una guía migratoria gratuita en principio? Les hemos compartido el link para que llenen su formulario. Mientras más información nos compartan, más fácil será para nosotros poder guiarles. Y bueno, hace casi 2 años, Francisco estaba en la misma situación de ustedes, pensando en migrar, buscar una alternativa en otro país, y a buena hora nuestros caminos se cruzaron, y el seminario de hoy justamente se llamaba Migrar y después, ¿qué, Francisco? ¿Qué viene después? ¿Cómo resumirías el después? Mira, yo ya tengo 1 año, 8 meses recién, porque es poco el tiempo, pero yo creo que me ha sorprendido que este país está preparado para recibir al migrante. Realmente hay un sinnúmero de opciones y de ayudas, tanto por instituciones del Estado como entidades privadas sin fines de lucro, que están orientadas a ayudar al migrante a poder orientarlo a conseguir un trabajo. Incluso hay bancos de alimentos para gente que pasa pasando por momentos difíciles. Simplemente va, se inscriben y van una vez al mes y reciben los abarrotes, ¿no? Esas cosas que muchas compañías donan para poder favorecer a gente que está empezando o gente que tiene problemas, ¿no? Pero esto sí es una carrera de largo aliento. No es que yo llego a Canadá y consigo trabajo mañana y la vida se me soluciona de un día para otro.
Eso no existe y es un cuento chino. Esta es una carrera de largo aliento, de perseverancia y de estar ahí atrás, ¿no? Por eso yo creo que no es para todos la migración. Tienes que estar bien seguro que lo que vas a hacer, como dices tú y como se llama tu empresa, es un plan adicional, un plan de vida, ¿no? Y tiene que estar, yo les recomiendo que esté muy bien planificado para cometer la menor cantidad de errores posible. Porque igual se van a cometer errores, pero la cosa es que esos errores sean los menos, ¿no? Bueno, es un proceso de adaptación. Cada uno de los miembros de mi familia se ha adaptado de una manera diferente, les ha tomado tiempos diferentes. Yo tengo 3 hijos. Particularmente con mi esposa sufrimos más con la ultimita, que llegó de 6 años acá, y solamente decía, sabía decir hello, y my name is Aitana, y punto, ¿no? Entonces, llegamos y a los 15 días estaba yendo al colegio, y la dejamos así en sus clases, y ella fue la que sufrió más porque a esa edad los niños, si no se comunican contigo, se dan media vuelta y se van, ¿no? Entonces, sufrimos mucho en el proceso. Le tomó unos 6 meses por lo menos empezar a adaptarse. Pero ahora, mire, al año ya tenía varias amigas de su edad, vienen acá a la casa a jugar, ella va a su casa, le va súper bien en el colegio, ya ve televisión en inglés, o sea, son como una esponja, ¿no? Entonces se adaptó rápido. Rápido en el sentido de lo que le puede tomar un adulto, ¿no? Pero como te digo, son diferentes tiempos. Otra cosa muy importante es planificar bien el tema de la búsqueda de empleo. Porque si uno cree que va a llegar y va a conseguir el trabajo que tenía de repente en sus ciudades, en sus países de origen, va a llegar, pero es un proceso, ¿no? Entonces tienes que armarte de paciencia y empezar a construir tu red de contactos, ¿no? Tu networking. Porque así como en nuestros países, acá hay muchísima gente que manda sus currículums, y aquí todo es robotizado, el currículum llega y hay una inteligencia artificial que selecciona en función a ciertas palabras claves, en función al perfil del puesto de trabajo, versus tu currículum, y va descartando. Por más que tú seas muy bueno, te puede descartar. Entonces, lo importante es ir tejiendo el networking y empezar a contactar con gente, en tener reuniones y empezar a contarles sobre ti, ¿no? Porque uno nunca sabe por dónde puede llegar la opción. Y hay mucha gente que ayuda, que tiene grupos de amigos, de familiares, de conocidos, que ayuda a gente a insertarse laboralmente, ¿no? Entonces, todo es un proceso. Como dices tú, la educación es gratuita, es maravilloso. Los colegios son lindos. Los high school, la infraestructura es espectacular, como un colegio privado en algunos de nuestros países, muy buena. Y aquí se premia mucho el esfuerzo de cada estudiante, ¿no? Porque ellos pueden aplicar a las universidades en función a las notas que vayan teniendo, ¿no? Y aquí los empiezan a orientar a qué carrera pueden aplicar, ¿no? Hay como orientación vocacional desde muy temprana edad. Entonces, ellos van tomando cursos, como en la universidad, en nuestro caso, en nuestros países, pero es en los colegios, orientados a la carrera que se están perfilando, ¿no? Entonces, eso es buenísimo. La universidad, como residente, como comentó María Laura, creo que son alrededor de $5,000, $6,000 al año, dependiendo de la universidad. Solo el estudio, aparte es el housing, ¿no? Lo que te puede costar vivir en el campus, qué sé yo, que pueden ser otros 6,000, a no ser que vivas cerca de la universidad, que te mueves, que tomes tu tren, qué sé yo. Pero si no tienes la capacidad económica, hay ayudas para los estudiantes. Ellos pueden tomar préstamos directamente con el gobierno canadiense, y ellos le pagan al gobierno después de graduados, ¿no? Con el trabajo ya empiezan a pagarles al gobierno, ¿no? Entonces, las oportunidades están para todos, ¿no? Es cierto, querido Francisco, y precisamente porque la vida y la historia del inmigrante es como tú lo dices, por eso yo siempre les digo a mis clientes que la mentalidad para la migración tiene que ser diferente, porque muchas veces nosotros los latinos pensamos primero en que queremos llegar y trabajar en lo que yo sé, en lo que he venido haciendo en nuestros países, y la realidad acá es que no todo el mundo, o sea que la mayoría
no se va a ubicar exactamente en sus áreas laborales. Por eso la importancia de tener una mente abierta al cambio y por eso la importancia de entender prioridades en este proceso. A ver, ¿cuál es mi prioridad? Cuando yo le pregunto a la gente, ¿tu prioridad es estudiar una carrera específica? Y si la gente me dice sí, entonces digo, ok, la estrategia contigo va a ser diferente. Si tú me dices que tu prioridad es encontrar un trabajo en tu área, ok, la estrategia va a ser diferente. Pero si tú me dices que tu prioridad y tu objetivo es ser residente permanente, ok, yo te voy a decir cuál es el camino más fácil, más rápido y menos costoso para llegar a la residencia. La pregunta, como yo decía en algún momento del seminario, la pregunta que todo el mundo tiene que hacerse, precisamente pensando en esto de que no llego y empiezo a trabajar en mi área, entonces la pregunta es, ¿qué provincia me permite empezar un proceso de residencia consiguiendo cualquier tipo de trabajo? No es Ontario, no es New Brunswick, lamentablemente, puede ser Yukon, puede ser Manitoba, puede ser Prince Edward Island, pero esto ya es un proceso migratorio estratégico. Así que, chicos, a mí me ha dado mucho gusto acompañarles, hablar de esto, apoyar a la comunidad en el entendimiento de la migración a Canadá y muy contenta de estar aquí y poder compartir un poquito de lo que hacemos todos los días. Yo para cerrar, María Laura, lo que les recomendaría es que esto no es un tema estático, ¿no? Es un tema súper flexible. Y después de que has llegado acá, tú crees que, ok, tengo que seguir por este camino, pero se te pueden presentar diferentes vertientes, diferentes opciones en el camino y tienes que ir adaptándote, ¿no? Siempre, como dices tú, con el objetivo de alcanzar la residencia. Por lo tanto, tienes que ser sumamente flexible para eso. Así elijas New Brunswick, Ontario, Yukon, lo que sea, dependiendo de la realidad y las necesidades de cada familia, les aconsejo que sean flexibles y que tengan paciencia, ¿no? Porque va a llegar, las oportunidades van a llegar, algunos más rápidos que a otros, pero al final tienen un solo objetivo y siempre tienen que estar en contacto con su asesor de migración para que les vaya diciendo, oye, ha salido tal ley, se ha abierto tal cosa, ha bajado el puntaje, es hora de aplicar, no es hora de aplicar, hagámoslo por este lado, ¿no? Para que todos puedan alcanzar la esperada residencia. Muchísimas gracias, María Laura, Evelyn, muchísimas gracias. La verdad que he disfrutado mucho la reunión del día de hoy y estoy seguro que todos los participantes, que han sido más de 140 en su momento, también han estado sumamente entretenidos y teniendo muchísima información, ¿no? Gracias, Una Francisco. última intervención antes de finalizar, si me permite. Sí, claro. Gracias. En realidad, la motivación por la cual yo estoy participando en este seminario no es tanto para promover la migración, ¿no? Porque creo, claro está, que nadie busca alejarse de la familia, de los amigos, tal vez uno por circunstancias X, por decisiones personales y familiares, uno opta por migrar, ¿no? Pero yo quiero transmitir el mensaje de parte del Consulado del Perú en Montreal, que nosotros estamos justamente aquí para asistirlos, para apoyarlos, para orientarlos, porque muchas veces no tenemos nosotros la especificidad de la información, pero justamente estamos para encontrar a aquellas personas o instituciones que tienen la información válida y apropiada, ¿no? Entonces nosotros servimos como un canal, queremos ser una bisagra, una referencia, y bueno, si deciden finalmente emigrar a Canadá o a otro país, creo que el consulado, encontrarán en cada consulado, en cada misión en el mundo, ese vínculo, esa asociación con nuestro querido Perú. Así que, bueno, les agradezco nuevamente por la oportunidad y estamos aquí con las puertas abiertas para al servicio de toda la comunidad. Muchas gracias. Evelyn, y tienes toda la razón, porque las veces que me ha tocado ir al consulado, la verdad que la atención ha sido muy buena, el canal de comunicación también, y nos hemos sentido sumamente bien atendidos con todo el cuerpo diplomático, que no tengo la alegría de haber conocido allá en Montreal, pero al menos aquí en Toronto ha sido espectacular, ¿no? Ahí habrá Y yo sé que para los peruanos que toman la decisión de emigrar, que no es nada fácil, yo sé que el cuerpo diplomático va a estar siempre listo para ayudarnos en cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias. A Muchas todos gracias. ustedes. Gracias, un placer.
Gracias. Gracias, que estén bien. Amigos, que tengan Adiós. una buena noche. Igualmente. Igualmente. Chao, chao. Gracias, adiós. Chao, gracias.